Que todo ser humano tenga su descanso para cuando empiece a trabajar lo haga con ganas, con mejor idea, ¿no? No podemos estar continuar, ¿no? Por ejemplo, en Europa solamente tienen 3 días de clases y los alumnos están en primer lugar cuando hacen concurso. En Finlandia, por ejemplo, están en primer puesto en el área de matemática y ciencia. Es que la forma como ellos trabajan es que el niño se sienta feliz haciendo las clases, no siendo presionado, forzado, ¿no? Sino él se sienta a gusto y por eso que tienen sus 3 días de clase y los otros días, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, los otros días prácticamente lo dedican a paseos, a ir a los museos, visitar otras ciudades, ¿no? En lo cual también se aprende, ¿no? Porque no todo se aprende en el aula, ¿no? Hay cosas que uno aprende fuera de clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y es importante el descanso, ¿no? Ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Que ahora no está permitido, pero eso desarrolla tu capacidad intelectual, tu capacidad visual, espacial, ¿no? Por eso cuando uno le plantean un problema geométrico en matemática no lo pueden resolver porque no tienen ese desarrollo, capacidad visual, ¿no? Espacial más que nada. Bien, hoy día vamos a hacer una clase rápida nomás porque he acordado hacer clases ya con el primero B después de esta clase que termina a las 5:30, que debe terminar a 5:30, y con ellos, como los días miércoles hacemos tutoría, media horita, entonces para tener tiempo, porque el día miércoles tengo una reunión en Lima, y entonces generalmente no puedo asistir porque tengo clase de tutoría los días miércoles. Entonces lo pongo para ustedes para que los de primero B, una vez que terminen la clase, queden una media horita más para hacer tutoría, ¿no? Pues con primero sí ya solamente hasta las 5:30, ¿no? Entonces, que la clase de hoy día voy a hacerlo un poquito rápida, ¿no? Un poquito corta. No, normal, pues la clase es normal, porque el horario es de 4 a 5:30. Lo importante sería bueno que de aquí en adelante siempre estén puntuales, ¿no? Porque vamos a empezarlo ya así, a la hora indicada, ¿no? 4 en punto, 4:05 estaremos empezando, ¿no? No como ahora que ya son 4:11, ya es tarde, ya las clases siempre deben ser a la hora, ¿no? Empieza a la hora y termina a la hora también, ¿no? Entonces esta nueva, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Esta nueva forma de trabajar lo vamos a hacer a partir de ahora en adelante, ¿no? Porque como le dije, yo tengo tutoría con primero B y con ellos voy a continuar hasta las 6, ¿no? 5:30 acabo con primero B y C, ciencia y tecnología, y con primero B empiezo la tutoría, ¿no? Para el día miércoles ya no haya clase de tutoría, ¿no? Esa es lo normal. Entonces yo a veces me explayaba, agarraba hasta las 6, ¿no? Eh, pero ahora vamos a hacer un poco más dinámicos, por eso que tienen que estar atentos, concentrados, ¿no? Y para no pasarnos de la hora, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para empezar con la clase. A ver, son alrededor de ¿cuántos alumnos? Buenas tardes. 29. Buenas tardes. Aunque acá dice 21, ¿no? Acá dice 29 y por acá dice 21 y más. Medio raro. Ya, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para ver la clase de hoy día. Esto hay que eliminarlo. Hemos tenido colegiada los martes, tenemos colegiada a partir de las 2 de la tarde.
con los profesores de ciencia y tecnología, ¿no? Y ahora sí, vamos a compartir. Me dicen si se ve la clase. ¿Se ve la clase? Sí, profesor. Ya, entonces Sí, profesor. vamos a empezar ya. Dice experiencia aprendizaje integrada 5, actividad 5.1. Explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la Tierra, ¿no? O sea, hay el mundo, el planeta, tiene 70% de agua, ¿no? Pero hay escasez de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay 70% de agua? ¿Por qué hay escasez de agua? Esta clase consiste en ver por qué ocurre eso, ¿no? La competencia está relacionada con el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿no? Nuestro propósito es explicar a partir de las características o propiedades del agua la distribución y escasez del agua, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿no? Las características, propiedades del agua, ¿no? Y la escasez del agua en la tierra, ¿no? ¿Por qué hay escasez sabiendo que hay 70% de agua, ¿no? Entonces, vamos a ver este video para amenizar la clase, ¿no? Ya, ahora sí ya no tienen que llegar tarde, ¿eh? Porque si no van a perder sus clases, tienen que llegar puntuales. Ahora sí ya no hay perdón, como el primer trimestre, ¿no? Que llegaban media hora después. No, ahora ya no, ya ahora tienen que ser, la hora es la hora. Buenas tardes. Profesor, ¿te puedo compartir? ¿Sabías por qué el agua es... Sí, voy a poner un video para que se complemente esta actividad, ¿no? Me dicen si se ve el video. ¿Se ve el video? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, se ve, profesor. Ya. Es un recurso vital para nuestra existencia? Aquí te decimos por qué debemos cuidarla. Hoy hablaremos de una de las sustancias más importantes para la vida, quizás la más importante, el agua. ¿Por qué es la más importante? El oxígeno también es importante, ¿no? El oxígeno es importante para nosotros, que somos organismos que lo necesitamos para vivir. Sin embargo, existieron y existen otros que viven sin él, pero no hay organismos que sobrevivan sin agua. ¿Recuerdan cómo está formada la molécula de agua? Sí, por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Muy bien. La molécula de agua tiene la particularidad de poseer ciertas características únicas. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué se les ocurre? El agua es la única sustancia que a las temperaturas habituales del planeta la podemos encontrar en sus 3 estados. Perfecto. Los 3 estados son sólido, gaseoso y líquido. Otra pregunta. ¿A qué temperaturas hierve y se congela? El agua pura hierve a 100 grados y se congela a 0 grados centígrados. Excelente. ¿El agua tiene sabor? No, si es agua pura no. Claro, porque el agua pura es insípida, incolora e inodora. Muy bien, parece que sabe mucho acerca del agua. Otra característica importante del agua es la de poder absorber mucho calor sin variar demasiado su temperatura. Esta propiedad influye muchísimo en el clima. Además, puede disolver muchos compuestos diferentes. Por este motivo se la conoce como el solvente universal. ¿Y por qué es importante que pueda disolver muchas sustancias? Porque muchas sustancias reaccionan con otras a través del agua o con el agua misma. En nuestro cuerpo está involucrada en casi cualquier reacción química. Maestra, yo tengo una duda. ¿Por qué el hielo flota sobre el agua líquida? ¿No debería ser al revés? Es muy buena tu pregunta.
Cuando el agua se congela, en lugar de contraerse, se expande, haciéndose más liviana que el agua líquida y entonces flota. Todas esas propiedades físicas y químicas del agua hacen posible la vida que hoy conocemos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. Ayer vi un documental en la televisión sobre la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Lo viste? No, pero cuéntame, pues me interesa. Bien, la cuestión es que casi todo el documental era sobre si existía o no agua en otros planetas y si además era líquida, sólida o gaseosa. Ah, sí, yo leí algo el otro día en una revista. Bueno, ¿qué tiene que ver si hay agua o no con la posibilidad de la existencia de vida? No lo sé, pero el agua no es importante solamente porque nos calma la sed. El agua es mucho más importante. Nosotros necesitamos el agua como todos los seres vivos de nuestro planeta, pero no solamente para calmar nuestra sed, sino para que se puedan dar las reacciones químicas que nuestros cuerpos necesitan. Entonces, podemos pensar que si hay vida en otro planeta, también se pudo haber formado en una manera similar a la nuestra. Y no hay mejor candidata que la molécula de agua para que esto ocurra. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, entonces ya hemos visto en el video, nos muestra las propiedades del agua y de qué está compuesto, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Ya, ahora sí vamos a compartir nuevamente con la clase, ¿no? Está continuando. Ya, ahí dice, es una sustancia líquida. ¿Ya? El agua es una sustancia líquida sin olor, sabor o color, ¿no? Que existe en estado más o menos puro en la naturaleza y cubre un porcentaje de 71% de la superficie del planeta Tierra, ¿no? Ya. Además, es una sustancia bastante común en el sistema solar y el universo. O sea, en el universo existe agua también, ¿no? En otros sistemas, ¿no? Ya que se encuentra en forma de vapor o de hielo en forma sólida, ¿no? Y en forma líquida también, ¿no? Por otro lado, el agua del planeta se encuentra sometida a un ciclo natural, conocido como el ciclo hídrico o hidrológico, en el que las aguas líquidas por otro lado, el agua del planeta se encuentra sometida en un ciclo natural conocido como el ciclo hídrico o hidrológico, en el que las aguas líquidas se evaporan por acción del sol y ascienden a la atmósfera en forma gaseosa. Luego se condensan en las nubes y vuelven a precipitarse al suelo como lluvia. Este circuito es vital para la estabilidad climática y biológica del planeta. Entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Esta lámina para ver el ciclo del agua, ¿no? Aunque no se puede agrandar más. Bueno, ya no da más. Así se puede, ¿no? Hasta ahí no creo que llega. Ya, acá vemos, ¿no? Primeramente, es todo un ciclo, ¿no? Como que se da vuelta, ¿no? Sale de la cordillera, ¿no? En forma de ríos, llega al océano y por medio de eso se calienta, se evapora y se condensa en forma de nubes. Estas nubes nuevamente viajan a la cordillera y comienzan a precipitarse y formando pues el estado sólido, que son la nieve, ¿no? Las cumbres, y luego cuando van derritiéndose, comienza otra nuevamente a bajar, ¿no? A través de riachuelos y luego a través de ríos, lagos, etcétera, ¿no? Hay una parte donde se penetra dentro del agua, ¿no? Son los llamados
¿cómo se llama? Cuando está dentro del agua, el agua se penetra, ¿no? Dentro del agua y de acá podemos sacar agua, por eso dice pozos de agua, dice. Entonces, cuando antes en Canto Grande, por ejemplo, no se comunicaba con el río Rímac, sacaban de dentro de la tierra, sacaban agua, porque dentro de la tierra hay agua, ¿no? Hasta que se acaba, ¿no? Y ya no hay. Antiguamente la gente... Ha dejado de compartir. Ay, vamos a ver. ¿Qué pasó? Veamos qué está pasando. Ya, entonces ahí le decía, ¿no? Que este pequeño esquema muestra el ciclo del agua, ¿no? Primero sólido, líquido, gaseoso, nuevamente sólido, líquido, gaseoso, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Todo un ciclo, ¿no? Que se puede ver en la naturaleza, ¿no? Bien. Continuamos entonces por acá. Una molécula de agua contiene únicamente dos elementos, ¿no? Como habíamos visto el video. Un átomo de oxígeno, está el rojo, y un 2 de hidrógeno. Ya, pero antes vamos a ver este video donde dice cómo es la molécula del agua. O sea, la molécula está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces lo que vamos a ver nuevamente ese video, ¿ya? Ya, a ver, vamos a comprar el link. Ya, los que tienen, yo estoy trabajando en Word, es un poco complicado para seguir de frente el video, ¿no? Pero si estuviera trabajando en PDF, ustedes aparece una manito, hacen clic y automáticamente le aparece el video, ¿no? Ya, entonces vamos a dejar de compartir para ver el video. Ya, ahí está, ¿se ve? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Muy bien. Atentos. Un ejemplo de que en la vida hay que ser compartidos son los átomos de hidrógeno y del oxígeno, que se unen compartiendo sus electrones para estar completitos. Así es como nace el agua. Tómate un segundo y piensa en algo con lo que te sientas satisfecho. Si pensaste en pollito a la brasa, eres de los míos. Ahora imagina que tú y yo somos átomos y que el pollito a la brasa en verdad son electrones. Ambos tenemos una preferencia en común. En el caso de los átomos en cuestión, el oxígeno se siente satisfecho con 8 electrones, más porción de pollito, y el hidrógeno solo necesita 2 electrones, menos porción de pollito. Pero la realidad es que un oxígeno tiene 6 electrones, necesita 2 más, y el hidrógeno tiene 1, necesita 1 más. Y aquí es donde aplicamos la química comunista. Mis electrones son tuyos y los tuyos son míos. Claro, a veces no es necesario compartir todo, como en el caso del oxígeno. A esta manera de unirse átomos mientras comparten sus electrones se le llama enlace covalente. Ahora analicemos la forma del agua en el aspecto químico, una molécula. El agua es una molécula inorgánica ya que no hay presencia de carbono en ella y necesita de 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahora,
Volviendo al pollito a la brasa, siempre hay alguien quien quiere comer más. Bien, en los átomos sucede igual. Siempre hay uno que tiene la capacidad de atraer más electrones que otro. Esa propiedad es la electronegatividad. Eso permite que nuestra molécula se polarice, es decir, donde haya mayor cantidad de electrones sea negativa y donde haya menor sea positiva. De esa forma tenemos a la molécula de agua con dos polos, o polarizada. Sabemos que los átomos de agua se unen por enlace covalente, pero ¿cómo se unen las moléculas? ¿Pensaste bien? Las moléculas se unen por el famoso puente de hidrógeno, una de las fuerzas intermoleculares más fuertes, el cual une al oxígeno de una molécula con el hidrógeno de otra. Debido a este enlace, el agua se puede manifestar en tres estados: sólido, líquido y gas. Tomemos como temperatura inicial los 0 grados Celsius. Aquí el agua se congela y se encuentra en estado sólido. Eso quiere decir que las moléculas de agua se encuentran muy juntas, pues la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Algo muy peculiar de este estado por el cual el agua se diferencia de otros líquidos es que al enfriarse se expande, es decir, ocupa más volumen que el agua líquida. Esto ocurre porque al ordenarse las moléculas lo hacen formando hexágonos y dejando ciertos espacios vacíos. Así, la densidad del agua aquí es 916 kilogramos por metro cúbico, aproximadamente. Al aumentar la temperatura, el agua cambia al estado líquido. A este proceso se le llama fusión. Los líquidos no tienen una forma definida y tienen que adoptar la forma de lo que los contiene. La densidad del agua en este estado es aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Cabe resaltar que alcanza su máxima densidad en un promedio de 4 grados Celsius. El agua líquida es esencial para la vida, incluso nosotros estamos conformados por el 70% de agua. Ciertos seres como las medusas tienen casi el 99% de agua, pero esa es otra historia. El agua líquida también es denominada como el solvente universal, pues disuelve a casi todas las sustancias, a excepción de los apolares como el aceite y otras grasas. Hay otra regla química que debes saber. Una molécula polarizada nunca se mezcla con una que no tiene polos. Sigamos aumentando la temperatura hasta llegar a los 100 grados Celsius. Aquí hierve el agua. Las moléculas se separan y se agitan libremente. Su energía cinética aumenta. Las Profesor de Raúl. atracción son casi nulas Sí. No y se las de escucha. repulsión predominan. ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué dice? Profesor dijo que no También se le escucha, denomina. pero yo sí lo escucho bien. Claro, tu audio debe estar desactivado, por eso que no escuchas, pues. O sube el audio de tu, ¿cómo se llama? De tu micro. Denomina vapor. En este estado, el agua puede comprimirse, una característica de los gases. Además, adopta el volumen de lo que lo contiene, siempre y cuando sea un sistema cerrado. Ya que la masa de este es muy pequeña comparado a su volumen, su densidad... Bien, antes de continuar, acá estamos viendo los tres estados del agua, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso, ¿no? El estado sólido es en el cual los átomos prácticamente no se mueven, están estáticos, ¿no? El estado líquido se mueven, ¿ya? Pero todavía permanecen en un recipiente, ¿no? Por eso tienen tiene la forma del recipiente que lo contiene. Pero cuando está en estado gaseoso, o sea, aquí cuando llega a la temperatura 100 grados, cuando nosotros hervimos Entonces, tutor, Sí, profesor, sí, no se escucha el audio.
Los demás alumnos sí están escuchando. Tu audio debe estar bajo. Yo sí escucho, profesor. Verifica tu audio, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Verifica tu audio. O organízalo, pues. Bueno, entonces le decía que el estado gaseoso, vamos a empezar nuevamente, ¿no? El estado líquido, los átomos prácticamente no se mueven, ¿no? El átomo de hidrógeno, oxígeno, que forman el agua, está casi estático, casi que no se mueven pero poquito, ¿ya? Y está quieto, ¿no? O sea, como el hielo, conocemos el hielo, ¿no es cierto? Todos conocemos el hielo, no se mueve, está estático, sólido, ¿no? Cuando pasa al estado líquido, o tienen la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, esta olla, ahí dentro hay agua, está en estado líquido, ¿no? ¿Y cómo está el agua? Está moviéndose, ahí se mueve un poco más que el estado sólido, ahí sí está vibrando, ¿no? Está moviéndose ahí. Y cuando llega a temperatura de 100 grados centígrados, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por eso ven una nube ahí. Esa nube contiene átomos de moléculas de agua, en el cual, ¿qué está pasando? Prácticamente está disperso, ¿no? Ya se van por diferentes lados, ¿no? Por eso que se vibran más. Por eso dice la energía cinética significa movimiento, hace que los átomos estén dispersándose, ya no se puede contener, como el líquido. El líquido se puede contener en una vasija, el sólido simplemente está estático. Ya, esos son los tres estados del agua. Ahora sí continuamos. Se aproxima a 0.6 kilogramos metros cúbicos a su temperatura de ebullición y a una presión de 100.000 pascales. Bien, hasta aquí ha sido suficiente como una introducción al agua. Espero les haya gustado y hasta pronto. Y no olvides arreglar las goteras de tu casa para evitar desperdiciar el agua. Listo. Muy bien, continuamos entonces con la ficha, ¿ya? Vamos a combinar con la ficha. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? 2, profesor. 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 1. 1. ¿Cómo se llama el conjunto de átomos de oxígeno y hidrógeno? ¿Qué se llama? Enlace covalente, profesor. No, abajito dice. ¿Qué dice debajo de esa figura? Molécula de agua. Ya, entonces cuando ustedes ven la unión oxígeno y 2 hidrógenos, es una molécula, ¿ya? Dice, esto se descubrió en el año 1782 gracias a Henry Cavendish, pues desde épocas antiguas pensaba que el agua era un elemento. La molécula de agua es el solvente universal. ¿Qué significa solvente? ¿Ah? ¿Las sustancias se pueden disolver? Claro. Por ejemplo, el azúcar se disuelve en el agua, ¿no? ¿Qué más se disuelve en el agua? Café, la cocoa. Café, la cocoa. Ahora dice, ¿qué sustancia no se disuelve en el agua? ¿El aceite? El aceite no se puede disolver, ¿no? Entonces dice, pues la mayoría de las sustancias pueden disolverse en ella, excepto los hidrófobos o solubles de grasas, ¿no? Propiedades del agua. Las propiedades físicas del agua son, 1, se atribuyen principalmente a los enlaces por puentes de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el agua sólida. Entonces, acá en esta molécula de agua está unido con un hidrógeno, ¿ya? Y acá también se unen, ¿no? Por un ¿cómo se llama? Electrón, ¿no?
La red cristalina, cada átomo de la molécula de agua está rodeado tetraédricamente por 4 átomos de hidrógeno de otras tantas moléculas de agua, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. El agua presenta un calor específico y calor de vaporización elevados que permite que el calor del ambiente sea fácilmente absorbido o liberado con pequeñas variaciones de temperatura del individuo. Entonces también en base a fórmulas se puede transformar el agua, ¿no? Más calor, se disuelve el agua, se pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Por qué? Por la variación de temperatura, ¿no? Por eso que dice el calor del ambiente, ¿no? Entre las moléculas de agua se establece un tipo de enlace débil, el enlace por puentes de hidrógeno. Ya, entonces eso vamos a verlo más arriba. Un enlace de puente de hidrógeno se establece necesariamente entre un átomo con un diferencial de carga negativa y otro con diferencial de carga positiva. En el video han visto cuando ponían más y cuando ponían menos. Es como decir dos polos, polo positivo y polo negativo. Los polos, cuando son diferentes, se atraen, y cuando son iguales se repelen, o sea, se apartan, ¿no? O sea, negativo con negativo no se pueden juntar, positivo con positivo tampoco, pero o sea, si tiene carga positiva y tiene carga negativa, ahí sí se juntan. Los puentes de hidrógeno que se establecen en las moléculas de agua tienen una unión más fuerte que en otros compuestos. Entonces, hay otros compuestos en el cual esas sustancias no están tan unidas, ¿no? Fácilmente se pueden separar, pero en el agua no, dice, las moléculas de agua tienen una unión más fuerte que en otros compuestos similares. El agua es un líquido prácticamente incomprensible, es decir, se debe aplicar grandes fuerzas para reducir su volumen. Por ello, muchos organismos presentan esqueletos hidrostáticos como lombrices de tierra y medusas o malaguas, ¿no? Conocemos la medusa, la malagua prácticamente está prácticamente es 90% agua. Vamos a ver ahora sí lo que estábamos leyendo, ¿no? El cristal de hielo. Ahí vemos alrededor, vemos los hidrógenos, ¿no? En forma de cuadrado, ¿no? Acá vemos cuadrados, aunque no se nota, acá también. Y entre hidrógeno e hidrógeno hay un puente. Ese puente es un puente de atracción, es un puente magnético, ¿ya? Un puente ahí como si estuvieran unidos por una cuerda, pero no hay ninguna cuerda, es una cuerda invisible, ¿no? Eso es lo que le atraen, porque si no hubiera ese puente, entonces ¿qué pasaría con los electrones? Saldrían dispersados, ¿no? Entonces hay una unión ahí que se mantiene, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo también está formado por átomos, ¿no? Y eso hace que a la unión de átomos formen moléculas, y la unión de moléculas formen células, y nuestro cuerpo está compuesto de células, ¿no? O sea, finalmente nosotros somos organismos atómicos, ¿no? Y las sustancias también, ¿no? ¿Ya? Ahora acá dice densidad igual masa entre volumen. ¿Qué es la densidad? La densidad es como cuando vemos en el cielo, vemos las nubes negras, que no deja, está el sol encima de las nubes negras, pero como las nubes están tan concentradas, entonces ¿qué pasa? No podemos ver la luz del sol, ¿no? Eso se llama densidad, o sea, demasiado obstrucción, ¿no? Entonces la fórmula de la densidad es la masa, o sea, el cuerpo, entre el volumen, ¿ya? El volumen se mide en metros cúbicos, o sea, m al elevado a la 3, y la masa en kilogramos, ¿no? Kilogramos. Más adelante, de repente en cuarto o quinto año, le van a enseñar lo que es kilogramo y kilogramo fuerza, ¿ya? ¿Por qué hay diferencia entre kilogramo y kilogramo fuerza? Porque el kilogramo mide la masa, el contenido, pero el kilogramo fuerza es el que mide
la gravedad. La gravedad, por ejemplo, si acá tú pesas 50 kilos acá en la Tierra, vas a la Luna, pesas 40. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna es menor que la gravedad en la Tierra, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de kilogramos fuerza, ¿no? Pero cuando solamente queremos ver el contenido, hablamos de kilogramo, gramo, nada más, ¿no? Eso lo van a ver ustedes ya cuando estén en cuarto o quinto año con mayor detalle, ¿no? Y ahora, ¿qué está diciendo acá? La densidad del hielo, y hay un símbolo. ¿Alguien sabe qué significa este símbolo rojo? Y acá dice densidad del agua. ¿Alguien sabe qué significa este símbolo? El agua es más. La densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Ya, es menor. Yo creo Menor. que la densidad del agua es mayor que la densidad. No, menores. La densidad del hielo es menor que la densidad del agua. O si quieres decir, la densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Los dos valen, ¿ya? Pero depende cómo lo ves. Si lo ves de izquierda a derecha, sería densidad del hielo es menor que la densidad del agua. O si quieres ver de derecha a izquierda, sería la densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Es como dijera, ¿no? María mide 1 metro y Juan mide 1,50 m. Entonces, María tiene menor talla que Juan, ¿no? Juan tiene 1,50 m y María tiene 1 metro. Entonces yo digo, María tiene menor talla que Juan. O puedo decir, ¿no? Juan tiene mayor talla que María, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá? La densidad del hielo. ¿Qué estábamos hablando? Que la densidad, ¿qué cosa era? Es la, digamos, es la unión. Es la unión. Cuando ustedes ven nubes negras ahí en el cielo, a veces se pone tan negro que ya parece de noche, ¿no? Ya, porque hay mucha densidad, mucha concentración de agua, de nubes, ¿no? En el cielo, que no dejan ver la luz del sol. ¿Ya? Entonces el hielo se concentra, ¿no? La densidad del hielo dice que es menor que la densidad del agua. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la densidad del hielo? O sea, Por 2 átomos. Y la densidad del hielo, ojo que adelante estamos hablando que agua es aquel que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y el hielo también tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, ¿por qué la densidad del hielo es menor que la densidad del agua? A ver, ¿quién me podría contestar? Profesor, es por el peso. Es por el frío que... Por el peso, claro, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. Sí, está bien eso por el peso. Porque el hielo, depende ¿cómo se llama? Depende de qué tamaño y qué contiene el agua, ¿no? Así. Aunque no se explica tan claro. ¿Por qué la densidad del hielo es menor que la densidad del agua? Porque la densidad del hielo es como si fuera la madera, ¿no? ¿Cuál pesa más? ¿La madera o el metal? El metal, profesor, porque el metal tiene más átomos que la madera. El metal tiene sus poros más concentrados, más cerrados. En cambio la madera tiene sus poros más abiertos. Si ustedes ponen ahí una lupa, ven a la madera un montón de huecos por dentro, ¿no? Y cuando ven a ver el metal, tiene pero poquito. Entonces por eso que está más concentrado, es más denso. Entonces con el agua sucede lo mismo. El agua está más pegado, está más junto. En cambio el hielo está, si usted ve el hielo, menos densidad tiene el hielo y la densidad del agua tiene mayor densidad, ¿no? Sigamos. Explicación de la diferencia de la densidad del hielo y el agua líquida, ¿no? Ya estamos explicando eso. De repente puede ser pregunta para la actividad, ¿no? Elevada tensión superficial.
presente en la superficie genera una gran resistencia a romperse, lo que permite que muchos organismos puedan andar sobre el agua y vivan asociados a esta película superficial. Por ejemplo, eso vemos en los insectos, ¿no? Los insectos están en una... Hasta los pájaros, ¿no? Los pájaros se paran en el agua, ¿no? Algunos pajaritos se paran en el agua y no se hunden. ¿Por qué? Porque hay una película, hay una tensión, ¿no? Que encima del agua que hace que no se hunda, ¿no? Eso se llama elevada tensión superficial. Los insectos y ciertos animalitos, ¿no? Dice, por eso sobre el agua y vivan asociados a una película superficial, ¿no? Esa es la elevada tensión superficial. Otra característica del agua es la capilaridad. ¿Qué dice? Es una propiedad que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo muy delgado, capilar. Esta propiedad permite a las plantas el ascenso de agua desde la raíz hasta las hojas. Entonces, por ejemplo, las ramas de las hojas de las plantas, fácilmente el agua entra para alimentarse, ¿no? Esa es capilaridad. Capilaridad viene de cabello, ¿no? El cabello que nosotros tenemos es un tubito, ¿no? Microscopio. ¿Ya? Por ahí entra el líquido, el agua, ¿no? Esa es la característica del agua. Otro elemento no lo tiene, ¿no? El calor específico. Ahí está lo que antes se hablaba de calor específico. ¿Qué cosa es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a 1 grado Celsius, ¿no? Esto tiene su fórmula, ¿ya? Tampoco lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Con mayor detalle de repente en la próxima clase, porque aquí hay una fórmula que se aplica, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver aquí? La cantidad de calor necesaria, o sea, el fuego, ¿no? Para elevar la temperatura de un gramo de agua a 1 grado Celsius, ¿no? O sea, cuando prendemos nuestra cocina y hacemos servir una olla de agua, estamos metiendo cantidad de calor para elevar la temperatura del agua, ¿no? Esto se mide en grados Celsius. Elevado calor de vaporización, otra característica, ¿no? Es el calor que se requiere para evaporar una cierta cantidad de agua, ya que los puentes de hidrógeno deben romperse para liberar las moléculas en forma de gas. Allá, entonces, cuando hay elevado calor ¿por qué ocurre la vaporización? Porque se rompen los puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son los puentes de hidrógeno? ¿Dónde está? Ahí está, miren, estas uniones, se rompe este puente de hidrógeno, entonces las moléculas de agua se dispersan, ¿no? Se dispersan, ¿no? Y forma el gas. Ya. ¿Qué más? El agua presenta una menor densidad en su estado sólido. El hielo, por ejemplo, es menos denso que un líquido. Al momento de crearse el hielo, las moléculas crean 4 enlaces de hidrógeno que se fijan dentro de la estructura cristalina y rígida. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, esta figurita de la izquierda es una figura cristalina, donde están unidos a través del puente de hidrógeno. Cuando se hace calor, se rompe el puente de hidrógeno y convierte en gas, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? Esta es esa razón por la cual el agua se expande al entrar de estado de congelación y es menos densa que el agua líquida a su alrededor, ¿no? Bien, acá vemos, a ver, ¿qué les amerita esta figurita? ¿Qué creen que está pasando ahí? A ver, ¿qué está pasando con ese señor? Profesor, están en un barco en medio del mar a la deriva. Ya, ¿qué más pueden decir ahí? ¿Qué más se ve? ¿Qué más pueden visualizar? Hay 2 personas adultas tiradas. Ya, ¿qué crees que le está pasando? Que 3 chicos ¿Están paseando? ¿Están felices ahí? Están muy cansados. Ajá, están muy cansados. ¿Y por qué están tan cansados? ¿Qué creen que ha pasado?
Porque han sobrevivido a Yo creo que se han perdido en el mar. Ay, Han perdido en el mar. ya. ¿Y qué pasa cuando uno está a la deriva, ¿no? ¿Qué sucede? se deshidratan. Se deshidrata. ¿Qué significa deshidratarse? ¿Qué significa deshidratarse? ¿Cómo, profesor? El agua. Ajá, el agua. ¿Qué sucede con el agua? ¿Le falta o tiene mucha agua? Profesor, le es insuficiente en su cuerpo, por eso se deshidratan. Ya, pero acá alrededor hay agua, ¿no es cierto? Y ¿le soluciona su problema o no? Sabiendo que alrededor hay agua. ¿Le puede solucionar su problema? El agua después, sí. O sea, el agua de mar ¿pueden tomarlo? No. No pueden, si no estuvieran contentos. No, profesor, Si no estuvieran puede llegar a contentos, ser ¿no? contaminada por los animales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene el agua de mar? Es agua salada. Es agua salada. ¿Y esa agua salada es apropiada para el ser humano? No. No, profesor. No. Si toma el agua salada, ¿qué sucede? Pueden llegar a empeorar. Puede tener más sed, ¿sí o no? Más sed y no soluciona su problema, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a ver este relato para ver de qué se trata, ¿ya? Dice, estando a la deriva, un marinero que haya sobrevivido al hundimiento de su barco tiene que enfrentarse a una gran ironía. Expuesta al calor, terminará deshidratándose. Estará rodeado de agua, pero si la toma no hará más que empeorar su situación. Esto sucede porque el agua de mar es hiperosmótica, con mucha cantidad de sales, con respecto a los líquidos corporales como la sangre, saliva, etc. Si una persona bebe agua de mar, absorberá la sal y aumentará su nivel osmótico en la sangre. Es decir, la concentración de sales en la sangre aumentará. Pero para eliminar el exceso de sal del cuerpo, los riñones deben utilizar una cantidad de agua igual o incluso mayor que la que haya sido ingerida por el sediento náufrago. Como consecuencia, el cuerpo se deshidrata y aún más. Además, hay otro problema. El agua de mar también contiene sulfato de magnesio, un compuesto que se utiliza en los laxantes. Este compuesto le provocará diarrea, perderá más fluidos a través del tubo digestivo. Muchos animales marinos solucionan este problema de diferente manera. Lo que hacen es beber agua de mar, pero excretan el exceso de sal, usando un mecanismo de transporte activo a través de glándulas salinas especiales y no a través de los riñones, diluyéndola con agua. Esto le permite poder utilizar el agua de mar sin que el equilibrio hídrico se vea afectado, tal y como sucede en el hombre. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice esta lectura con respecto a estos señores? Interesante, profesor. Y también... Interesante, profesor. Claro, los seres humanos no pueden tomar agua de mar, pero los animales, los peces, sí, ¿no? ¿Por qué los peces no les hace daño el agua salada? ¿Qué dice la lectura? Profesor, de repente su organismo es diferente al de nosotros y ya prácticamente ese es su hábitat. Claro, ajá, ese es su hábitat. Tienen ese organismo que dice excretan el exceso de sal usando mecanismo de transporte activo a través de glándulas salinas especiales. O sea, tienen unas glándulas salinas especiales, ¿ya? Pero no utilizan los riñones, ¿no? Como los seres humanos. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70%. O sea, eso es lo que decía el título, ¿no? En la actividad anterior analizamos información estadística sobre el consumo de agua. Ahora vamos a explicar a partir de las características y propiedades del agua.
la distribución y escasez del agua en la Tierra para más adelante plantear acciones que permitan a todos acceder a este recurso. O sea que el planeta Tierra tiene 70% de agua, pero ¿qué dice acá? Hay escasez, ¿no? Reflexionamos. Sobre la información presentada en la actividad anterior, aquí te damos unas sugerencias. ¿Por qué existen diferencias en el consumo de agua de las personas? Dice, hay un 70%, vamos a agrandarlo un poquito. Creo que es mucho. Ya, hay un 70% de agua en el mundo, pero 3% de agua, 3% de toda el agua del planeta es agua dulce. Ojo, hay 70% de agua, pero es salada, ¿no? Solamente el 3% de del planeta agua dulce, o sea, de los ríos, de los glaciares, solamente es el 3% el agua del planeta es dulce, o sea, podemos tomar esa agua, ¿no? El resto es agua de mar, ¿no? O sea, el 67% es agua de mar y el 3% es agua del planeta, agua dulce. Pero el consumo de ese 3% es 1% de todo el agua del planeta. O sea, solamente consumimos el 1%, ¿no? Entonces, por eso que hay escasez de agua, porque no todo se puede consumir, ¿no es cierto? Quiere decir que este 3% no está potabilizada, o sea, no está procesada para beber, ¿no? O de repente no está disponible, ¿no? Para beber. Pero 1% sí está disponible para beber y alimentarse, ¿no? Pregunta, ¿consideras que el consumo de agua es el mismo en todo el país y el mundo? Explica. ¿No? Ya, entonces nosotros vemos en el mundo que ciertos lugares escasea el agua, ¿no? No, porque hay lugares donde escasea el agua. Por ejemplo, en África. En África tienen que caminar kilómetros para conseguir agua, ¿no? Porque prácticamente es un desierto. Y además el hombre ha hecho el agua un recurso rentable, ¿no? Por ejemplo, antes el agua era gratis, ¿no? Ahora el agua se cobra, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Bien o mal que se cobre el agua? Cuando el agua es como el oxígeno. Dentro de poco van a cobrar el oxígeno, ¿no? Van a estar vendiendo oxígeno, como ya están haciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que están enfermos de COVID tienen que comprar su balón de oxígeno, ¿no? Miren, ahora el agua se cobra, ¿no? Con lo cual debe ser gratis, ¿no? Que tomemos en cuenta, en la naturaleza existen recursos naturales de tipo renovable y no renovable. ¿Qué tipo de recurso es el agua renovable? ¿Qué tipo de recurso natural es el agua? Es renovable. Hemos visto en las clases anteriores que el agua, el sol son recursos naturales renovables, ¿no? O sea, ¿qué significa renovable? Que no se acaba, ¿no? ¿Ya? El agua siempre está ahí, salvo que el hombre altere la naturaleza y tengamos escasez de agua, ¿no? En este contexto se presenta la paradoja en la que se enfrenta un náufrago. Pregunta, ¿cuál es el efecto del consumo de agua de mar en las personas? Dice, no es apropiado para el consumo debido a la sal. El ser humano, acá debe ser una coma, el ser humano no puede procesar la sal, ¿ya? Como otros animales, ¿no? ¿Cómo solucionan este problema otros seres vivos? Muchos animales marinos excretan el exceso de sal usando un mecanismo de transporte activo a través de las glándulas salinas especiales y no a través de los riñones diluyéndola. Eso ya hemos visto también. Pregunta, ¿cómo podríamos extraer las sales del agua? Ya. O sea, ya que hay 70% de agua y no se consume todo, entonces dice, ¿cómo podríamos extraer las sales del agua? El hombre ha descubierto un proceso. Ese proceso se llama desalinización. O sea, quitar la sal de las aguas saladas, ¿no? Por ejemplo, del mar, ¿no? Entonces eso vamos a ver a continuación. Tomemos en cuenta que es importante que consideremos que al revisar información en las lecturas identifiquemos las ideas principales sobre el agua y para esto
El subrayado es importante. Bueno, eso es para cómo estudiar, ¿no? A continuación, revisamos el texto de desalinización. Pensemos en lo siguiente. Pregunta: ¿cómo obtienen el agua en la zona donde vives? En la zona donde vivimos, el agua viene a través de tuberías, ¿no? Ahora otra pregunta: ¿cuáles son las fuentes de agua que abastecen a tu ciudad o región? Acá hemos encontrado que son el río Lurín, el río Rima, el río Chillón. Esos son de los tres ríos que alimentan a Lima y Callao. ¿Ya? El río Lurín, que está al sur, el río Rima, que está, ustedes ya lo conocen, que está en Deacho, ¿no? El río Chillón, que está al norte, ¿no? Por Comas, por Caraballo, por ahí está el río Chillón, ¿no? Y estos tres alimentan a la ciudad de Lima, ¿no? Vamos a ver este video antes de continuar, ¿ya? ¿Se ve el video? Sí, profesor. Ya, vamos a ver lo que pasa en nuestro país, ¿no? Con respecto al agua. Dice: recurso cada vez más escaso, conozca la ruta del agua, de dónde viene el agua, ¿no? Alrededor del 72% de superficie en nuestro planeta es agua. Sin embargo, de esta gran masa, solo el 3% es agua potable. Según CEDAPAL, más de 800.000 personas en Lima, el Callao, no tienen acceso al agua. Un equipo de Panamericana Televisión viajó a más de 4.000 metros de altura para conocer de dónde se obtiene el agua que llega a sus manos. Estamos al pie de la cordillera de la Viuda, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Exactamente sobre esta quebrada se construirá una represa, la cual plantea almacenar 29 millones de metros cúbicos de agua. Nuestra primera parada es en la zona de Jacaibamba, en la cuenca del Chillón. Aquí, los casi extintos glaciares nos revelan el rostro más extremo del cambio climático. Aquí lo que podemos apreciar es cómo discurre el agua del glacial, el cual llega hasta esa quebrada y confluye en esos ríos. De niño llegó a ver los glaciares. Sí, es la cordillera de la Viuda. Es la cordillera de la Viuda, acá a la vuelta está la laguna. ¿Hasta dónde llegaba el hielo? Hasta la carretera encima, más o menos. 20 metros de esto, sí, en el año 60 más o menos. Pero después ya comenzaba la degradación. La futura represa de Jacaibamba almacenará agua durante la temporada de lluvias y estará destinada a los más de 2 millones de habitantes de Lima Norte. Según representantes de CEDAPAL, esta obra estará lista antes del 2021. Cruzando la cordillera en la región Junín, la presencia de Ichu en la zona nos anuncia que estamos en la Puna, a una temperatura de 5 grados centígrados. La represa de Antacoto fue construida en 1999 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Aquí es donde inicia la ruta del agua. Estamos en Junín a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Las aguas del Mantaro son almacenadas en esta represa, en la represa de Antacoto. Desde 1960, las aguas del río Mantaro son contenidas en las lagunas de la provincia de Yauli, las que son la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao.
Esta represa tiene la capacidad para almacenar 120 millones de metros cúbicos de agua. Lo increíble es que estas aguas cristalinas del Mantaro llegarán en pocos meses a Lima. El presidente del directorio de Sedapal señaló que existe un déficit de cerca de 200 millones de metros cúbicos. Actualmente, todas las represas y las lagunas acumulan solo 330 millones de metros cúbicos de agua. Sobre el aumento de las tarifas, Vega Carriazo señaló que este incremento no llega al costo real por metro cúbico de agua. Si tomamos en cuenta que un metro cúbico o 1000 litros de agua cuesta 3 soles con 66 céntimos. 3.66 céntimos es lo que cuesta un metro cúbico de agua. En Lima, los sectores de menos recursos, incluso con el ajuste del subsidio que se acaba de realizar, los sectores pobres van a pagar entre 1,44 y 2 soles 40. O sea, no van a llegar al límite. Y los sectores de más recursos van a pagar hasta 2 soles 83. O sea, ni el de menos recursos ni el de más recursos llega siquiera a lo que cuesta un metro cúbico de agua. Siguiendo la ruta del agua, ya en Pomacocha nos recibe una intensa granizada. Tras haber recorrido varios kilómetros, las aguas de la represa de Antacoto llegan por canales. Una caída de agua permite que éste ingrese al túnel y de allí al otro lado de la cordillera. Al frente ustedes pueden ver el canal que trae agua exclusivamente de Antacoto. Y esa agua que viene de Antacoto entra en esta caída de agua. Es una caída de agua de 20 metros de profundidad. Y ahí empalma con un sifón y se mete por un túnel. El túnel va debajo de esa montaña. Son 10 kilómetros de túnel. Y si nosotros ahorita estamos acá en la vertiente del Atlántico, mediante ese túnel pasa a la vertiente del Pacífico y ingresa al río Rímac para tener agua para Lima. Uno de los proyectos más interesantes, aún en estudio, es el de conducir por tubos las aguas que llegan desde la sierra por todo el río Rímac hasta las plantas de tratamiento de Huachipa y La Tarjea. Esto aseguraría que en épocas de Huayco, Lima y el Callao no se vean afectadas por el desabastecimiento de agua. El agua captada en la planta de La Tarjea es tratada para ser apta para nuestro consumo. El laborioso proceso tarda cerca de 22 horas. Una vez clorificada, es almacenada y distribuida para que llegue a su casa. 172 kilómetros de puro esfuerzo para llevarle vida. Muy bien, interesante el video de dónde viene el agua, ¿no? Estamos compartiendo lo que sigue, ¿ya? Muy bien, ¿alguien puede dar lectura lo que dice acá? Yo, profesor Jamanca. Ya, Jamanca. ¿Cuáles son las... profesor? Sigue. El abastecimiento del agua a nivel mundial es un problema debido a que este recurso no se distribuye a todas las poblaciones. Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicio de agua potable gestionados de manera segura. Según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2019. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo? El abastecimiento del agua a nivel mundial es un problema debido a que este recurso no se distribuye a todas las poblaciones.
alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable, ¿no? Lo que le decía, ¿no? África, la India de repente, ¿no? O acá mismo, en ciertos lugares de Lima, por ejemplo en Jicamarca no tienen agua. Y así. A ver, a continuación respondemos lo siguiente. ¿Qué propiedad del agua les parece más interesante? Pues yo he puesto todas, ¿no? Para mí me parece que todas las propiedades son buenas. Pregunta, ¿por qué se ha asentado los humanos cerca de las fuentes de agua? O sea, el ser humano en un principio se vivía junto a los ríos para poder abastecerse del agua, ¿no? Si no había río no se asentaban los humanos. Escribe 3 ejemplos que se dan en tu hogar donde utilices el agua como el solvente universal. O sea, solvente hemos dicho que se disuelve el agua, ¿no? El agua es un solvente, hace disolver las gaseosas, ¿no? Acá dice sal, cloruro de sodio en agua. ¿Cómo? A ver, escribe 3 ejemplos que se dan en tu hogar donde utilices el agua como solvente universal, ¿no? Soluciones en yodo, café con leche, oxígeno en la sangre, disolver etanol en bencenol en el agua, los gases atmosféricos, pintura de aceite y rebajador, el thinner, ¿no? En el thinner también se echa agua para disolver, ¿no? Elaboramos conclusiones. ¿Por qué el agua sostiene o mantiene a los seres vivos? El agua es indispensable para la vida porque ningún organismo sobrevive sin ella. Ya. ¿Qué aplicaciones tiene el agua en el hogar, en la salud? ¿No? Limpia los riñones, sustancias tóxicas, aporta humedad a la boca, ¿no? Mantiene la temperatura del cuerpo, transporta a través de la sangre y el océano. O sea, el agua es vital para el ser humano, ¿no? Y yo recomiendo que el ser humano si el ser humano tiene 70% agua, entonces no es posible que no estemos consumiendo agua, ¿no? Antes no se tomaba importancia el agua, ahora sí, ahora se da importancia, ¿no? Veamos qué tenemos aquí. ¿Cuáles son las tecnologías que permiten extraer la salinidad del agua? Son 3, ¿no? La destilación, la congelación y la ósmosis. O sea, cómo hacer que las aguas se saque la sal, ¿no? Bien, entonces acá tienen una competencia, explica el mundo físico, esto ya tienen que hacerlo ustedes, criterio de evaluación, lo logré, estoy en proceso, ¿no? Eso ya ustedes lo completan, ¿no? Vamos a cambiar de color acá. Y ahora sí. Bueno, son 2 preguntitas nomás, ¿no? ¿Qué es la desalinización? Ya, adelante estamos viendo la desalinización. Durante siglos, con la finalidad de incrementar el suministro de agua, los científicos han buscado formas de separar las sales del agua de mar. A este proceso se llama desalinización. El océano es una disolución acuosa extremadamente compleja y abundante. En la siguiente tabla se presenta la concentración de 7 sustancias que juntas comprenden más del 99% de los constituyentes del agua. O sea, el agua de mar tiene estos componentes, ¿no? Que son iones: cloruro de sodio, sulfato, magnesio, calcio, potasio y bicarbonato. Esto contiene el agua de mar, ¿no? En realidad es bueno para el ser humano ciertas sustancias, pero cuando no está presentada en forma por dosis, digamos, ¿no? Entonces ahí es dañino, ¿no? Porque de repente vienen en cantidad, ¿no? Representación. ¿Cómo se representa el cloruro? Cl negativo, sodio Na positivo, sulfato SO 3 negativo y 4 positivo, magnesio Mg 2 positivo, calcio Ca 2 positivo, potasio K positivo y el bicarbonato HCO3, hidrógeno, carbono y oxígeno 3. Ahora acá están los kilogramos de agua, o sea, lo que contiene el agua de mar, ¿no? 19,35 kilogramos por
gramos por kilogramo, dice acá. Gramos por... No, acá está mal. Acá debe ser otra, ¿cómo se llama? Otra medida, ¿no? Debe ser la densidad del agua es masa, así está bien. Claro, masa sobre, ¿cómo era la fórmula de la densidad? Masa sobre, a ver acá dónde está, ahí está, masa sobre volumen. Esa es la densidad, ¿no? Entonces acá tampoco no entra, ¿no? Este cloruro G cada kilogramo de agua de mar. Ya, este está 19,35. Estas son las medidas, lo que contiene el agua de mar, ¿no? Las medidas, pero hay que investigar qué cosa, por qué he puesto acá GK, así todo viene, ¿no? Esto ya me puse ya me confundió esta parte, kilogramo de agua, gramos, por un kilogramo de agua por kilogramo, ya, sería 19,35 gramos de cloruro de sodio, de cloruro, por un kilogramo de agua de mar. Así es, ¿no? O sea, 10,76 gramos de sodio por un kilogramo de agua de mar. Así es. Ya. Seguimos. Dice desalinización. Acá están los tres métodos, ¿no? Destilación, congelación y osmosis inversa, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar un poco más en la clase que viene. Proceso de osmosis inversa. Ósmosis es el proceso mediante el cual se moviliza el agua de un medio con una determinada concentración a otro que tiene mayor concentración de solutos. ¿Qué son los solutos? Son sustancias que están disueltas como sales, azúcares o iones. En la siguiente imagen observa el tubo como forma de letra U que está dividido por una membrana semipermeable que funciona como un filtro en poros muy pequeños que retienen los solutos pero no el agua. Al inicio se pone en contacto dos soluciones con concentraciones de solutos. Entonces vamos a ver la imagen, el proceso de ósmosis, ¿no? Acá hay una membrana semi-impermeable que hace que el agua de mar no pase, ¿no? ¿Ya? Y luego dice solución con baja concentración, o sea, pasa pero no mucho. ¿Ya? Y acá dice estado final. ¿Cómo queda al estado final? Dice agua y soluto. O sea, poca cantidad de agua, mira, en comparación con lo que estaba acá, ¿no? Poca cantidad de agua. Este proceso se llama ósmosis, donde una membrana semi-impermeable deja no pasar a las sales, ¿no? En el siguiente gráfico observamos la purificación del agua mediante la desalinización, que consiste en eliminar la sal del agua de mar. Para realizar este proceso se debe utilizar la ósmosis inversa, que permite concentrar los solutos a un lado de la membrana y el otro lado, ¿no? Entonces, con este proceso, la ósmosis inversa, hay una presión acá y acá está el agua de mar donde están las sales, pero se hace que las sales no penetren con una membrana semi-impermeable, dicen. Entonces, desde aquí, ¿qué se tiene? El agua pura. Ya, este mecanismo ya lo están utilizando en la Marina de Guerra del Perú y lo venden en el agua pura ya en bolsas, ¿no? Ellos están haciendo, pero ¿cuál es la dificultad acá? Que demora el proceso para desalinizar, pero ya hay un método, ¿no? Para obtener agua pura. Si fuera este método un poco más rápido, entonces podríamos hacer que el agua del mar nos abastezca para el consumo humano,
¿no? Como el proceso es un poco que demora y, ¿no? Entonces hace que solamente salga poca cantidad de agua, ¿no? Bien, este proceso se llama osmosis inversa. Y este proceso de acá, proceso de osmosis. Acá todavía no cambia, no se desaliniza totalmente el agua, ¿no? Muy bien, creo que eso es todo. Y a ustedes ya le dejamos la actividad tanto en este formulario como en esto de acá, ¿no? Entonces yo quiero que manden... Sí, sí. Sí, hay formulario. Ya para que de ahí nomás ya sepan cuánto han obtenido, ¿ya? En base a esta actividad. Sí. Sí, pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos para resolver? Hasta mañana. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más? Ok, profesor. Ya, listo. Ok, profesor. Muy bien. Otra cosa que le quería decir que ya puse las notas no oficiales, ¿ya? Del primer trimestre. Ya lo colgué en el grupo, de tanto de primero B como primero C. No, le digo que no son oficiales porque todavía no nos han dado las boletas, ya, pero ya eso es más seguro que ese sería su nota promedio, ¿no? Porque de repente vienen en tres notas y de ahí saca el promedio, ¿no? Entonces, para que ustedes estén, puedan saber para mejorar su aprendizaje, ¿no? Aquellos alumnos que están desaprobados, yo no le he puesto 0, le he puesto 10 nada más, para que en el segundo trimestre recuperen, porque si lo pongo 0 va a ser difícil que en el segundo trimestre recuperen, ¿ya? Entonces ya en el segundo trimestre los que están mal tienen que recuperar, ¿ah? Correcto, muy bien. Entonces hasta acá con primero B nos quedamos que los que tienen 10 deberían tener 0, ¿no? Porque no han hecho prácticamente nada, ¿ya? Entonces lo he puesto 10 para que ya en el segundo trimestre saquen una nota más alta, porque si lo pongo 0 en el segundo trimestre, otro 0, ya desaprobaron, ¿no? Porque para el tercero ya es difícil aprobar, pues. Por eso que tienen que recuperarse, ya los que están mal. Ok, profesor. Ya, ahora Profesor, sí, nos quedamos con primero B, ¿ya? Sí, voy a mandar formulario todo lo voy a mandar, ¿ya? En el WhatsApp. Muy bien, nos estamos viendo, chicos. Profesor, ¿usted va a mandar formulario o por eso? El formulario y en la actividad, ¿no? Ya saben que la actividad tienen que archivarlo en su portafolio, ¿ya? Ok, profesor. Ya, listo. Vamos a entonces enviar la actividad, ¿ya? Primero B si se queda, por favor, todos los de primero B para continuar con tutoría, ¿ya? ¿Dónde estás? Acá. Profesor, ¿lo puede mandar en PDF también para imprimirlo? Claro. Profesora, hacemos el formulario y la actividad. Claro, si ya, ¿cómo se llama? Si hacen el formulario, la actividad es solamente para marcar, pues no es como en matemática donde tienes que desarrollar, ¿no? Pero para que no se equivoquen, hacen el formulario en la actividad y luego ya lo pasan al formulario, para que no estén equivocados. Sí. Profesor, o sea, la actividad es el formulario. No, yo le voy a mandar un formulario para que ustedes ya vean su nota, pues. Como siempre se hacía. O sea, hay una actividad y un formulario. Es el mismo. ¿Ya? Las mismas preguntas son. Como hemos hecho las clases anteriores, pues. No sé si han visto las clases anteriores, ¿no? Ya. Sí, profesor. Muy bien, entonces se queda primero B, por favor. Todos los chicos de primero B se quedan una media horita más. Y luego ¿Por qué, profesor? vamos a continuar con tutoría. Mañana no vamos a tener tutoría ya. ¿Mañana no va a haber tutoría? No, hoy día continúa.
¿Ya? Ok, profesor, cuídese. Está bien, Ya, profesor. lo de primero C nomás pueden retirarse. Ya, a ver, ahora sí lo vamos a mandar. Primero C. Solo se queda primero B. Primero B nomás se queda. Ya, media horita nomás. ¿Dónde está? Primero. Profesor, es que yo me tengo que ir después. Ya, entonces voy a tener que grabar la clase para que lo veas mañana, ¿ya? Está bien, profesor. Ya, a ver, ¿dónde están? Sesiones. Profesor, los del primero no se quedan, ¿no? Claro, sí, media hora nomás, rapidito nomás lo vamos a terminar. Ya está, primero B, ahora el formulario falta enviarle. El formulario.